Bueno, vamos a hablar entonces con nuestro siguiente invitado, que es abogado, Alejandro Criado. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. También es presidente de la Asociación Cisneros, Efectivamente. que es para fomentar la cultura. Efectivamente, bueno, sí. Yo llevo ya 15 años realizando cursos de urbanismo y demás, y bueno, pues quería dar un pequeño giro a los eventos que organizo y tirar más un poco por la cultura, el pensamiento y demás, y la constituimos en febrero de 2020, pues con la idea de eso, de promocionar la cultura española, la historia de España, el patrimonio natural, histórico, etcétera, que tenemos en este país, y bueno, e intentamos hacer las máximas actividades de difusión cultural, ¿no? Bueno, la fecha de constitución de vuestra asociación, eso no se va a olvidar nunca, es una fecha ya histórica, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, es que era una época muy complicada. Yo temía que esto se iba a alargar y por tanto empezamos ya a utilizar los medios que teníamos, que era el Zoom, y de hecho ya en esa época pues hicimos las primeras conferencias que fuimos organizando, una sobre la Atlántida, otra hicimos sobre la Inquisición, con Zoom y en plena pandemia. Quiero decir que no nos frenó la pandemia, la verdad. Alejandro, tenéis convocado un premio, el Premio España. ¿Qué es el Premio España? Bueno, como lo que se trata es de fomentar la cultura y la historia de España, pues hemos convocado un premio para jóvenes de hasta 25 años. El plazo terminó el día 31 de diciembre de 2021 y la idea es fomentar entre los jóvenes la cultura, la historia de España. Lástima porque yo tengo 27, ya me quedo fuera. Hubiera podido participar, Casi, ¿no? casi. Pues sí, y la verdad es que estamos haciendo un éxito muy bueno porque se han presentado trabajos extraordinarios y algunos a mí me gustan más, otros no me gustan tanto, pero bueno, nosotros lo que vamos a valorar es la originalidad y las fuentes, es decir, porque se han presentado trabajos desde Asturias, Madrid y Las Palmas, sobre todo en Gran Canaria, ¿no? Y bueno, y lo que intentamos también un poco de impulsar un pensamiento positivo de nuestra historia, de nuestro país, porque claro, los jóvenes ahora tienen una perspectiva futura regular, ¿eh? Entonces si intentamos fomentarle el gran país que tenemos, lo que hemos sido en el pasado, pues seguramente puedan ver el futuro de un color un poquito más claro, ¿no? Dado lo que... Sí, lleva razón. Además, me parece muy acertado que sea para personas jóvenes hasta esa edad, porque es precisamente donde se advierte más el desconocimiento de nuestra historia, sí, en la juventud, ¿no? Sí. No, y está claro, ¿no? Yo creo que no tienen mucha inquietud por la historia. Yo creo que hoy en día las nuevas tecnologías pues tienen inquietud por los videojuegos, tienen inquietud por muchas otras cosas y no por leer historia. Yo sí la tenía, yo con 15 años ya estaba leyendo El Quijote y estaba leyendo cultura, historia, me encantaba, pero ahora no es así. Entonces lo que tendemos efectivamente también es fomentar la cultura en los jóvenes porque cuanto más cultura tengan, mejor formación tendrán y mejor perspectivas laborales van a tener, ¿no? ¿Cuándo se va a fallar el premio y qué se le va a dar al ganador? Pues este mes, en enero, se va a constituir el jurado. En principio va a estar formado por un presidente, que es Antonio Nadal, que está por aquí hace poco además. Estuvo aquí una mañana, eso es una fuente viva, bueno, es un privilegio. Una maravilla, primero porque es catedrático de historia contemporánea, ¿no? Y luego también porque es una fuente de sabiduría y de experiencia increíble. ¿Y no tiene pelos en la lengua? No lo tiene. Está peleado con el mundo ahora mismo, entonces está un poco batallando contra el universo, pero bueno, es una persona muy interesante y sobre todo muy propia para un presidente de tribunal. Y tenemos luego otros historiadores también que van a formar parte y yo seré el secretario. Y en principio lo que se les va a entregar pues es un premio de 300 euros al ganador del premio. Y bueno, el jurado va a ser original porque no va a fallarlo sin ellos, sino ellos van a poder exponer su trabajo, van a poder responder a las preguntas y comentarios que haga el jurado. Es decir, como yo soy doctor y conozco un poco de cómo van las tesis doctorales, quiero un poco trasladar lo que son el jurado de las tesis doctorales a este premio, ¿no? Y también trasladar un poco lo que eran los antiguos oposiciones a cátedra, que no tiene que ver nada con las de ahora. Antes eran muchísimo más complicadas, ¿no? Y las oposiciones a cátedra, por ejemplo, los propios concursantes se preguntaban y repreguntaban entre ellos. Y esto lo vamos a hacer también en el jurado, ¿no? De forma que cada miembro pueda preguntar y cuestionar al resto, ¿no? O sea que a veces es como los tribunales de las tesis, que ponen en un aprieto siempre al doctorando, que el que no está habituado a asistir a esos actos piensa, lo van a suspender. Yo fui con la familia de un amigo y decían,
Es que lo están poniendo a parir. Yo decía, tranquilo, que esto forma parte del ritual, que tiene el sobresaliente cum laude, efectivamente. Sí, porque es una especie de ritual, ¿no? Y no sé si es positivo o negativo, pero lamentablemente la nota normal es el sobresaliente o el sobresaliente cum laude y demás. Pero sí es verdad que hay algunos miembros de tribunales que son especialmente duros, pero se sabe que, bueno, cuando uno es invitado, cuando uno se presenta la tesis ya y tiene el filtro del director de tesis y demás, eso ya es una tesis que está aprobada, pues porque si no, no se presenta. Y una vez que está presentada, bueno, pues hay algunos miembros que son más duros, otros menos, pero efectivamente al final la prueba está clara. Entiendo, Alejandro, que este premio lo instituís con idea de ser una convocatoria anual, ¿no? Por supuesto, es decir, de hecho le llamamos el primer premio España para jóvenes. A mí es algo que me está encantando, estoy aprendiendo mucha historia y bueno, me está permitiendo también pues relacionarme con personas, con jóvenes de otras partes de España y creo que va a ser muy bonito promocionar la historia entre jóvenes, ¿no? Y bueno, por supuesto esto lo vamos a perpetuar en el tiempo. Yo tengo un premio, por ejemplo, el de Ricardo Santos Díez, que llevamos, creo que son 14 años, lo llevamos haciendo. Los primeros años recuerdo que el presidente del tribunal, que es un catedrático conocidísimo en España, no se lo tomaba muy en serio en el sentido de que, bueno, estos de los típicos premios que luego mueren en el tiempo, y llevamos ya 14 años y seguimos, y este año hemos convocado a la 15ª y este va a ser igual. Yo no sé cuántos años estaremos, pero mientras yo tenga salud, pues todos los que pueda van a ser y más. Bueno, y hablando ahora de otro asunto, de producción propia, de producción tuya, un libro sobre el urbanismo histórico de Marbella, que hay cosas publicadas, sí, pero que quizá hay que darle un enfoque divulgativo diferente, ¿no? Sí. Bueno, yo es que quiero tratar toda la historia. El único libro que hay, que yo sepa, es el del centro histórico, pero como conjunto, ¿no? El de Francisco Moreno. Francisco Moreno, efectivamente, solo el centro histórico. Que ese, como yo te decía antes de empezar el programa, es una auténtica Biblia. Sí, bueno. Es una referencia obligada, un trabajo... Es su tesis doctoral. Es un trabajo extraordinario. De hecho, él la defendió varios meses después de la mía. Él la sacó en septiembre de 2003 y yo defendí la mía en julio. Y por eso recuerdo la fecha. Pero últimamente salió hace unos meses una edición nueva, ampliada y revisada, sí. Que yo recomiendo a toda persona que lo pueda adquirir, que lo haga, porque eso es una fuente inagotable. Sí, el centro histórico es increíble. Pero que nosotros vamos a tratar toda la ciudad. Empezamos con los fenicios, que son los primeros asentamientos urbanos, y vamos a llegar hasta el plan de Dios sabe cuándo, 2024, 2023, cuando sea, hasta la actualidad urbanística. Y son muchas etapas, yo más o menos ya lo tengo dividido por etapas, la etapa fenicia, la etapa romana, la etapa de ocupación islámica, la etapa ya de reyes católicos, por así decirlo, hasta siglo XIX, más o menos, ya lo tengo por siglo. Y luego ya, bueno, pues ya llega el siglo XX, pues sí tengo ya más marcadas las etapas de, digamos, desde el final de la Guerra Civil hasta las primeras elecciones municipales, luego ya hasta la llegada del Grupo Gil, que son casi 10 años, que es cuando se aprobó el plan del 86, y luego ya pues la etapa siguiente ya es cuando el Grupo Gil se va y digamos es la de normalización urbanística a partir del año 2006. Exactamente. ¿Le das algún enfoque propio que nos diga, bueno, este hombre es abogado, este hombre está...? Claro, evidentemente, porque, a ver, yo no soy historiador, soy lector de historia, yo creo que eso es claro, pero me gusta la historia, entonces le voy a dar ese enfoque urbanístico, jurídico, histórico, que hace falta darle. Yo voy a empezar con los fenicios, de fenicios he leído mucho, y bueno, pues me voy a documentar, es decir, además... hay mucho documento histórico, empezando por Vázquez Clavet, que fue el primer trabajo que se hizo sobre Marbella, pero sobre todo me voy a documentar en la parte más del siglo XX, donde tenemos ya fuentes de testigos personales que voy a utilizar, planos, es decir, la gran ortofoto del año 56 y la del año 77, la del 56 de los vuelos de los americanos, ese me va a servir mucho de orientación de qué es lo que había durante esa etapa y qué es lo que se consiguió, ¿no? Y luego acompañar el libro de vídeos, es decir, yo es algo que lo hago, lo tengo en varios libros míos y en este pues va a haber un vídeo por cada capítulo. Creo que son 10 capítulos los que tengo en el libro y habrá un vídeo con testimonios de historiadores, por supuesto, espero contar con tus testimonios. Por supuesto.
con expertos y con testigos presenciales. Por ejemplo, hay un elemento del patrimonio de Marbella, una infraestructura para mí me parece muy interesante, que es la residencia Tiempo Libre de los años 50, y yo conozco personas que trabajaban allí y nos pueden decir cómo los trabajadores de toda España iban allí a pasar las vacaciones, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Es que ese fue un centro pionero en España, ¿sí? Dentro de un plan más general, pero fue un poco como ejemplo, ¿no? Como el piso piloto, por así decirlo. Ah, pues no lo sabía. Sí. Es un sitio maravilloso, además está con unas dunas, el entorno es increíble. Sí, además también muy interesante las personas próceres de la ciudad en aquel momento que cedieron el terreno para que esto se pudiese llevar a cabo. Estaba ahí Salvador Guerrero, por ejemplo. Ah, fue Salvador Guerrero. Bueno, estaba también, estoy hablando de memoria, no sé si él cedió literalmente el terreno, pero bueno, estaba también en el fondo. Él era dueño de toda esa zona. De toda esa zona. Prácticamente, sí. De hecho creo que tiene una calle por allí. Claro, es que el creador de Elviria, en honor a su mujer, el nombre de Elviria viene de Elvira. En fin, es muy... Qué interesante. Todo eso es muy interesante. La verdad es que bucear en ese pasado... Súper bonito, muy bonito. Es que si no se pierde esa memoria, sí, ¿no? también pasa eso. Yo, por ejemplo, ayer estuve con el doctor Díaz Aroca, que él es un testigo de los años 50-60. Claro. Presencial, yo lo he vivido, entonces, claro, hay mucha información que voy a sacar de testimonios presenciales. Yo estoy empezando a leer la bibliografía de Fernando Alcalá y él usa mucho el testimonio. Cuando habla, por ejemplo, sobre la Guerra Civil, la Segunda República, que lo escribe creo que fue en los años 80, pues usa como fuente los testimonios de testigos y eso es una fuente importante, ¿no? Puedes hablar también con el doctor Sánchez Cantos, que su padre tenía la jaula, Rafael La Jaula, en el Paseo de la Alameda, que además era el lugar donde llegaban y partían los autobuses. Eso es decir, se compraban los tickets de autobuses allí, por claro, lo visto. Ahí había un señor que se llamaba Juan el Latero, no recuerdo el apellido, pero Juan el Latero era conocido, y era el que con una campana que hacía sonar anunciaba la llegada y la salida. Qué interesante. Y decía, a Málaga, a Algeciras. Qué interesante. Y daba el toque y la salida, ¿no? Qué interesante. Claro, y la familia Sánchez Cantos, el padre del doctor, era el que estaba al frente de esa cafetería La Jaula. Por lo visto me contó ayer el doctor Díaz Aroca que para tomar algo había como dos sitios, un sitio un poquito más elitista, que era el ¿cómo se llama? El club, lo que más comentaba. ¿El Sport? No, la Jaula. En La Jaula era menos elitista, digamos, y el que era más elitista es, bueno, el club de Marbella, ¿no? Donde está la cafetería de Marbella. ¿El cuál? Donde está la cafetería de Marbella, ¿no? Ah, bueno, el casino. El casino, perdón, claro, el casino. El casino es que es otro tipo de institución. Exactamente, ¿no? es un sitio más... Y luego La Jaula era pues, más popular y ahí iba la gente a jugar al ajedrez. Pero la Jaula, por ejemplo, tuvo las primeras cafeteras de café express traídas de Italia, súper novedosas. Qué bueno, qué interesante. No solamente en Marbella, sino en toda la provincia, claro, prácticamente, ¿no? Por lo visto, en La Jaula me contaba el doctor Díaz Aroca que estaba al lado de la carretera nacional y que por lo visto allí jugaban los niños. Claro. Porque pasaba un coche cada 20 minutos. Hombre, claro, la carretera era un lugar de juego de niños. Sí. Y pasaba mucha gente que conectaban, que venían de Marruecos con camino a Francia. De camino a Francia. Mucha de esa gente se alojaban, por ejemplo, en el Hotel El Fuerte. Donde estaba Guerrero, después fue camarero del hotel durante mucho tiempo, que en ese momento era un chiquillo, y se ponía en la carretera, digamos, para captar clientes de esos viajantes que pasaban y alojarlos en el fuerte. Fue muy interesante. Muy interesante. Es que Marbella tiene una historia muy rica, ¿no? Y yo creo que el pionero efectivamente fue Fernando Alcalá, pero luego ha habido mucha bibliografía. Por supuesto, hay mucha gente que ha investigado y mucha gente investigando. ¿Qué decir de la obra de Lucía Prieto? Lucía Prieto tiene mucho sobre Marbella, de Nina Urbaneja también, sí. De Ana Rubia. Bueno, todo eso se engloba en Cilniana, yo soy muchos años miembro de Cilniana. Bueno, en Cilniana también, claro. Han hecho una labor estupenda y ahí dentro hay muchos historiadores es decir, que hay mucha bibliografía, que hoy se puede encontrar bastante y yo lo que intento es darle un enfoque diferente, porque no soy historiador, pero sí me interesa el urbanismo. Y lo voy a analizar la historia de la perspectiva de los equipamientos lucrativos, por ejemplo, como eran los hoteles, los grandes hoteles que hay en Marbella, se hicieron todos los años 60, 70 más o menos, perspectiva de equipamientos como por ejemplo el pantano de Istán, que se hizo también en aquella época, o el estadio de fútbol, Utrera Molina, que se llamaba en su día, por el ministro que yo creo que fue el que consiguió el estadio.
Lo del pantano también es una historia muy interesante de cómo ese pantano llegó a Marbella porque alguien que tenía poder político se había enamorado de Marbella. Ah, interesante. Porque si no el pantano hubiese estado a lo mejor en Vélez Málaga, por ejemplo. Claro, la historia es así, sí, sí. Pero bueno, muy es que si nos ponemos a hablar de historia no claro, terminamos. hombre, y más contigo que yo. ¿Cuándo crees tú que tendrás el libro hecho? Bueno, lamentablemente yo pensaba tenerlo para 2023, pero este año me han salido varios proyectos, varios pedidos de la editorial Aranzadi, que son de autores varios y tal, de urbanismo. Entonces, bueno, yo espero en 2023, 2024 tenerlo, porque es un trabajo muy amplio, es decir, porque a mí lo que más me apetece son las entrevistas, por ejemplo, aprender de ti, aprender de historiadores de Marbella, entrevistarlos y cogerlos como fuente de anexos a cada uno de los capítulos, ¿no? Y eso es lo que más me apetece y creo que voy a aprender una barbaridad en el libro. Entonces es muy trabajoso, porque no es solo escribir yo, es llevarme mis bártulos de grabar, hacer las entrevistas, claro, con lo cual... Es que ten en cuenta que tenemos muy asimilada la idea, cuando hablamos de investigación histórica, de los archivos, los legajos, los documentos y tal, pero es que hoy día está el archivo audiovisual. Claro. Y eso es fundamental hoy día en cualquier investigación. Sí, porque yo en mi calle, por ejemplo, hay una señora que se llama María, que tiene 80 y tantos años, y que ella me cuenta historias de Marbella de la época suya, de los años 50, y es un testimonio, es una prueba también, es una fuente, porque la historia al fin y al cabo es una ciencia, y como ciencia tiene que tener fuentes fiables, ¿no? Uno no puede ponerse a escribir sobre lo que imagina que sería, no, hay que ser riguroso. Y para el rigor histórico, pues están las fuentes, y una de ellas son los testimonios. Las fuentes primarias son muy importantes. También, evidentemente, porque el archivo que tenemos, bueno, pues están desde las actas de los plenos, donde hay mucha información histórica, están otros trabajos que se han hecho, también interesantes, pero a mí la fuente que más me interesa, más me apetece, es la fuente de los testimonios históricos y aprender de los mayores, ¿no? Que lamentablemente por ley de vida esos testimonios se van a perder si no se guardan. Y esa es un poco la intención también, ¿no? Otro asunto, porque tú eres polifacético, ¿cuándo ejerces el derecho? Pues en mis ratos libres, no, o sea, yo tengo ratos libres para hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero yo ejerzo el derecho a diario, o sea, es mi trabajo y mi fuente de vida, ¿no? Pero claro, me gusta hacer otras cosas, ¿no? Y el poco tiempo libre que tengo y demás, pues me gusta enriquecerme culturalmente. Bueno, te decía esto también porque andas metido en algo relacionado con un autor muy importante en su momento, muy prolífico como autor teatral, como director de cine, sí, incluso como actor, Alfonso Paso, hoy olvidado. Muy olvidado, es decir, una de las actividades que tenemos para este año es presentar el libro Los Pasos Perdidos de Alfonso Paso. Alfonso Paso es el escritor teatral más exitoso, no de España, de los más importantes del mundo. Es decir, nadie ha escrito tanto como Alfonso Paso y ha tenido tantos años en cartel Alfonso Paso en las carteleras de los teatros de España y hasta en Turquía se ven algunas de sus yo te obras, comentaba, ¿no? Antes que había momentos en que había en las carteleras de Madrid 3 y 4 obras de Alfonso Paso simultáneamente. Sí, creo que hay un chiste, creo que era de Borges, de los años 80, dice, vamos a ver esta noche que vamos a ver de Alfonso Paso, sí, porque la cartelera era él y él, ¿no? Entonces es un autor que no se conoce mucho en la actualidad y yo creo que es importante darlo a conocer. Y lo vamos a traer a Marbella a su hija, que va a presentar el libro y bueno, pues Dios mediante esperamos que sea en abril, que haya buen clima, lo podamos hacer en un sitio abierto y demás. Pues ten en cuenta que había antes, te hablo de hace 40 o 50 años, una editorial que publicaba exclusivamente teatro, que era Excelsior, vendía unos libritos pequeños con obras de teatro universal, internacionales de España, y ahí estaban todas las obras de Alfonso Paso. En librerías de viejo, de coleccionistas de internet y demás, se encuentran esas obras de Excelsior. Interesante. Porque además eran los libretos totalmente con las acotaciones, todo, la obra teatral exactamente, ¿no? Qué interesante, porque yo le he propuesto a la hija sacar las obras completas y me dice, mira, eso es imposible, pues son 239, pero y ni siquiera una selección. En principio lo que hemos quedado en hacer esa presentación de ese libro, ¿no? Pero a mí me haría ilusión publicarle, porque también tenemos editorial, publicarle por lo menos un gran número de obras de las más importantes de Alfonso Paso, porque son de una riqueza increíble. Yo comentaba contigo antes que todas las películas de Marisol, que a mí me fascinan las películas de Marisol,
son guiones de Alfonso Paso. Es decir, es un hombre que tiene una pluma fantástica y escribía muy sano, es decir, un humor muy sano, la verdad. Y bueno, todas sus películas de Marisol, que a los niños les encanta, pues son escritos por él. Eso me contó su hija hace poco. ¿Y cómo llegas tú a esa relación con la familia de Paso, de Alfonso Paso? Pues ha sido casual, ha sido bueno, yo primero es que le compré el libro hace como 3 años, entonces el libro directamente lo vende ella. Y bueno, pues hay una entrevista de radio y la contacté y directamente ella me dice, mira, te lo dedico, y ya tuve el contacto por internet. Pero es que hace poco, creo que fue el día 1 de enero, me la cruzo por Facebook. Entonces ya ahí me hemos vuelto a contactar, le he propuesto esta idea con la Asociación Cisneros y bueno, y parece que sí, le gustó la idea de venir a Marbella y me voy a presentar Los Pasos Perdidos de Alfonso Paso. Y podemos conocer de primera mano a este grandísimo autor de teatro español. Alejandro Criado, muchas gracias por haber venido. Un placer, gracias a vosotros. Seguiremos en contacto porque contigo se puede hablar de cualquier cosa y de manera amena y divulgativa. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Bueno, creo que tenemos la visita de la alcaldesa. No. Un ratito. Bueno, vale, muy bien. Pues entonces le voy a preguntar una cosa más a Alejandro. Aparte de estos proyectos, ¿cómo afrontas el año 2022 profesionalmente? Bueno, profesionalmente, la verdad que no lo afronto mal, porque yo esto lo comenté en un acero hace poco, Marbella depende mucho del mercado inmobiliario. Y el mercado inmobiliario, la verdad que está viviendo hitos históricos, algo que la gente ni se imagina. Con la pandemia, todos los materiales de construcción han quedado, o sea, no se construía nada. Y al acabar la pandemia, ha habido un rebrote de la construcción enorme, de promociones inmobiliarias, y profesionalmente la verdad que gracias a Dios los abogados aquí en Marbella pues tenemos trabajo y afortunadamente la situación inmobiliaria y profesional es bastante buena, así que Dios quiera que siga mucho tiempo así. Pues que